Ahora tú también puedes ser dueño. Fede Cases presenta. Muchas gracias por continuar con nosotros. Tal como lo dijimos, el magistrado del Tribunal Supremo Electoral, Walter Araujo, está con nosotros esta mañana. Hay situaciones de las cuales vamos a hablar sobre el trabajo que está desarrollando ya el Tribunal Supremo Electoral, que viene desarrollando desde hace buen momento. Está en una fase, pues obviamente muy decisiva. Hace poco se dio el tema de la tonalidad, ¿no?, de las banderas, de la tinta de alguna manera. Ya se hizo la prueba de la tinta también, ya viene la impresión de las primeras papeletas. Pero también hay otro tema interesante, y es que la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia dijo ayer que no va a resolver ya más sobre los recursos presentados en dicha sala hasta después de las elecciones. Recuerde usted que todavía habían algunos recursos presentados contra algunos candidatos a la presidencia de la República, y la decisión que ha tomado la sala es estudiar estos recursos o dar respuesta a estos recursos hasta después de las elecciones, lo cual también suena así medio complicado. Raro. Pues sí, claro, porque de repente, imagínese usted si Elías Antonio Saca, ¿no?, o Salvador Sánchez Serén, o el mismo Norman Quijano gana las elecciones, entonces estará en vilo, por decirlo de esa manera, esperando a ver si la sala resuelve si era constitucional o no su participación en las elecciones presidenciales. Pero de todas formas, es importante escuchar tu opinión. Otra cosa que me llamó mucho la atención sobre declaraciones recientes de el magistrado Walter Araujo dijo, que tiene que ver con esto también, dijo, no tiene nada que hacer la sala respecto al tema de la candidatura de Elías Antonio Saca. Es firme la candidatura, decías tú, refiriéndose a que el Tribunal Supremo Electoral ya de alguna manera había aceptado la inscripción y la legalidad de la inscripción de la candidatura. Bienvenido, muchas gracias por estar con nosotros, Walter. Gracias, buenos días, Romeo. Sí, creo que hay bastante tema de qué hablar. Si quieres, comencemos por que creo es el tema que va a marcar la agenda electoral del país esta semana. Y digo la agenda electoral porque El Salvador, a través de su consolidación del proceso democrático salvadoreño, ya la agenda electoral no es el tema dominante, si tú lo ves en el espectro nacional. Está el caso Selenel, que no tiene nada que ver con las elecciones. Está el caso de los 10 millones de dólares del donativo de gobierno de Taiwán, en donde se señala a un expresidente de la República, o sea, sobre una denuncia que no viene de cualquier persona, sino del ciudadano presidente de la República. Tenemos una infinidad, una variedad de casos, y la agenda electoral, en este caso marcada esta semana por ese ya público pronunciamiento del presidente en funciones en nombre de la Sala de lo Constitucional, el cual señala que la Sala no se va a pronunciar sobre ninguna demanda admitida hasta después de las elecciones. ¿Cómo ves tú esto? ¿Hace bien la sala? Yo no lo veo bien, o sea, a mí me ha gustado decir las cosas porque gracias a Dios estamos en un país libre, y me gusta no argumentar porque me guste o no me guste, sino desde el tenor de la Constitución, del marco de la legalidad o de las leyes secundarias y de la realidad jurídica de la sociedad salvadoreña. La sala, creo, con todo el respeto que me merece, yo he aplaudido muchos de sus fallos, no he compartido otros, pero los hemos acatado. Creo que se equivoca en el concepto de lo que es la aplicación de la justicia. Y mira, basta ver las dos portadas de los dos principales periódicos. Una, el periódico El Diario de Hoy, en donde señala, va la candidatura del candidato Así Elías titula hoy, sí. Saca. Y luego vemos en la prensa gráfica incertidumbre sobre la situación jurídica de la candidatura. Abrimos las páginas, vemos la visión muy diversa que tiene cada uno de ellos. Yo, en lo particular, quiero expresarte que este día el Tribunal Supremo Electoral va a contestarle a la Sala de lo Constitucional con toda la fuerza que le permite la ley y la Constitución de la República, con todo el criterio y la certeza jurídica. Este día en la tarde vamos a aprobar la contestación a la Sala que nos pidió sobre la candidatura del señor Elías Antonio Saca, bajo dos aspectos, dos niveles. En primer lugar, olvidémonos del mecanismo. La Sala de lo Constitucional antes admitía una demanda, y casi siempre se admitía, cuando un ciudadano o una ciudadana interponía un recurso sobre una ley, sobre un acto, regla. O sea, ese control de la Constitución ha sido atomizado totalmente, o sea, ha sido roto
por completo en base a doctrinas, a teorías jurídicas nuevas, en donde también la sala llega al control de los actos de los órganos de la administración pública, en este caso, de un acto de inscripción del Tribunal Supremo Electoral. Mira, hasta aquí todo bien, yo no estoy diciendo que es incorrecto, que no es correcto, no, la sala tiene todo el derecho y el ciudadano que demandó tiene el derecho a que se le dé una respuesta. Pero bien, la sala nos pide, ante esta demanda de un ciudadano que llega y dice, el artículo 152 inhibe la candidatura del candidato Elías Antonio Saca, porque este artículo 152 dice que el que fue presidente en el periodo inmediato anterior no puede serlo. El tribunal, muy a profundidad, hicimos un estudio histórico de las constituciones de la República, del mismo texto constitucional, del principio de la unidad constitucional, y bastó con que el ordinal sexto del mismo artículo 152, cuando hace las inhibiciones al ministro de Defensa, al director de la Policía Nacional, dice el periodo inmediato anterior, último inmediato anterior. O sea, es la misma referencia, no está haciendo un distingo, porque sería ilógico que fuéramos a decir que no puede el director del periodo anterior a este, sino que es esa condición que la Constitución cree, y existe el criterio de que esto es imposible bajo esa perspectiva, y lo sabemos todos los que un poco de leyes Claro, y eso lo dejaron estudiado. claro algunos constitucionalistas, ¿no? Casi unánimemente. Yo creo que solo el demandante y algunos que se alegran desde su óptica política de la no algunos que vinieron, participación. dos que vinieron aquí al programa lo decían muy claramente. Muchos el canales. espíritu fue que no hubiese una reelección inmediata. Y eso, entonces no aplica para esta situación. entonces yo creo que ese caso, Romeo... ¿Y eso es la petición que les hizo la sala a ustedes? Es decir, que se pronunciaran sobre eso. Esta parte, una parte. Y segundo, ya le contestamos este día, y no es un informito de 3 páginas, lleva mucha documentación, mucha jurisprudencia de la misma sala de estudio constitucional, con solidez y certeza jurídica. Y por otro lado, la sala nos puso que el demandante había contrapuesto, o mejor dicho, puesto en tela de duda el nivel constitucional, porque a su consideración del demandante, el candidato Elías Antonio Saca era concesionario del Estado y por lo tanto no sabía. Bueno, el tribunal ha entrado a la profundidad porque la sala le reconoce ese control difuso de los actos constitucionales, del derecho constitucional en materia electoral, porque es el único ente que lo puede hacer. O sea, no lo puede hacer nadie más. La sala no le puede ir a preguntar a Perico de los Palotes, al Consejo Nacional de la Judicatura. Le tiene que consultar si ejerció el control jurisdiccional y, al aparecer nuevos elementos, al Tribunal Supremo Electoral, que es la autoridad máxima en materia electoral. Y entonces hemos hecho sobre lo de la concesión el estudio primero, ¿qué son las concesiones públicas? La explotación del espectro radial si constituye una concesión. Y si bien la ley de la CIGET, hay diferencias en la materia desde la visión jurídica, la ley de la CIGET le da el carácter de concesión, existen tipos de concesiones, las cuales de maniales, le llama la doctrina jurídica, en las cuales estas concesiones no son a las que se refiere la inhibición del artículo constitucional para ser candidato a la presidencia de la República. El tribunal hace toda su argumentación, revisa todo este aspecto doctrinario y llega a la conclusión, o sea, vamos a llegar a la conclusión, porque vamos por esta parte todavía, en donde, que eso es lo que vimos hasta el día de ayer y consolidamos en la contestación a la sala, de que este tipo de concesión, si se le puede llamar concesión, es de aquellas que simple y sencillamente son actos de la administración o autorizaciones, porque no mueren como las concesiones a las cuales se refiere la inhibición constitucional, deben de estar preestablecidas. O sea, hay una argumentación en torno a eso, y luego viene el último elemento. Si en base a eso, al ser concesionario, el candidato o el ciudadano Elías Antonio Saca comete fraude de ley, o sea, al hacer un traspaso, y luego viene toda la argumentación que el tribunal hará sobre lo que es una persona jurídica y no una persona natural, y el traslado de todo eso, a dejar claro que no hay fraude de ley. O sea, el tribunal, que es el ente llamado a ejercer el control constitucional, unánimemente va a reconocer que esta candidatura es constitucional y es completamente legal.
Por lo unánimemente lo reconoce ya a través de este informe. Es que ya lo informe, dimos, ¿no? y lo vamos a hacer a través de este informe. O sea, institucionalmente, orgánicamente, la autoridad máxima en materia electoral, en la función del control difuso de los actos constitucionales en materia electoral, de los actos concretos en materia electoral, va a pronunciarse este día. Walter, ¿complica al Tribunal Supremo Electoral esta situación? Porque cuando comenzamos te decía, ¿cómo ve usted esta situación? Y me decías, pues no la veo conveniente, ¿no? Yo no, Hubiese sido no mejor la veo... que la sala fallara antes, No, yo todavía, antes de las elecciones, yo sigo sobre todo los sosteniendo. recursos presentados. Mira, quiero decirte una cosa primero, Romeo. Creo que esta decisión, si es la decisión de la honorable sala, yo no tengo por qué ponerla en tela de duda, y tienen todo el derecho de hacerlo. Es una decisión que consolida la candidatura también del candidato Elías Antonio Saca, porque es de la que estamos hablando en cuestión que ha sido admitida. La otra que está pendiente de si se admite o no es la del candidato Salvador Sánchez Serén, pero ese es problema de la sala, no es problema del tribunal. O sea, el tribunal lo inscribió y lo considera candidato constitucionalmente inscrito, a todos, a los 5. Sobre el caso que se nos consulta, con todo el derecho de parte de la sala, yo te estoy respondiendo cuáles son las actuaciones. Y digo, porque yo hasta esta altura del proceso considero que con solo el hecho de de pronunciarse, que van a contestar hasta después de la elección, esto consolida legalmente también la candidatura del señor Elías Antonio Saca, y te voy a explicar por qué. Los periódicos han sacado una parte me entiendo que una parte, porque es imposible que al señor magistrado de la Sala de lo Constitucional, Florentín Meléndez, se le fuera a olvidar. Él dice, y lo he visto en varios medios, no solo en uno, televisivos, escritos, radiales, lo he escuchado, en donde dice el artículo 72, en el capítulo 3 de la Constitución, los ciudadanos, sus derechos y deberes políticos y el cuerpo electoral. Artículo 72, los derechos políticos del ciudadano son: 1, ejercer el sufragio. Decía el magistrado Florentín Meléndez que ellos, o sea, como corte no iban a resolver para fortalecer y permitir el derecho al ciudadano de ejercer el sufragio. Pero no se nos puede olvidar, que estoy seguro que no se le ha olvidado al magistrado Florentín Meléndez, que el artículo 72 de la Constitución en los derechos políticos del ciudadano también son: ordinal tercero, optar a cargos públicos cumpliendo con los requisitos que determina esta Constitución y las leyes secundarias. Toda aquella persona que fue a un evento electoral, que se le permitió, reconocido por la autoridad máxima, Tribunal Supremo Electoral, a optar, tiene su derecho político totalmente resguardado. O sea, aparte de la solidez que tiene la candidatura inscrita por el Tribunal Supremo Electoral, luego de revisar la demanda presentada ante la Sala de lo Constitucional como nos corresponde como magistrado del Tribunal Supremo Electoral, a leer la Constitución de la República, yo quiero decirle a la ciudadanía, o sea, a mí me hubiese gustado que la Sala resolviese, a mí, en lo personal, esa demanda, porque la justicia no solo debe ser, valga la redundancia, justa, sino, como lo dijo oportuna él, también. debe de ser oportuna. O sea, porque a mí me hubiese gustado que este principio, o no hubiesen admitido ninguna demanda, ¿verdad? Las hubiesen admitido, aquellas que tenían trámite, y resuelto en la prontitud del proceso electoral toda. Pero, como repito, este anuncio no hace sino más que consolidar que va a haber una fiesta cívica grandiosa nuevamente por el pueblo salvadoreño, que el 2 de febrero hay 5 candidatos a la presidencia, 4 candidatos a la vicepresidencia y una candidata a la vicepresidencia de la República, que competirán en igualdad de condiciones con la equidad necesaria que permite desde la perspectiva institucional esa competencia. Cada quien hará su buena campaña, su mala campaña, va a ganar el favor del pueblo, y la persona que salga electo, porque como puede ser electo Norman Quijano, puede ser Elías Antonio Saca, Salvador Sánchez Serén, el coronel René, cualquiera de ellos va a ser el favorecido el 2 de febrero. Y por lo tanto, quien salga electo, cualquiera, con demanda puesta o no demanda puesta, en toda la hermenéutica constitucional, con el pronunciamiento de la máxima autoridad suprema electoral, no porque se le quiera el tribunal, no porque le da la gana, con los argumentos jurídicos que tienen un peso consustancial inmenso en este proceso, yo te puedo decir que el pueblo puede ir a votar, a depositar su voto por cualquiera de los 5, que eso que vote el pueblo salvadoreño no puede ser revertido por ningún acto posterior. Y lo digo al tenor del artículo 72.
Si un ¿No lo ciudadano, puede revertir la sala? no A puede. pesar de que diga, No mire, podría, esta persona... no podría. Se pronuncia la sala después de las elecciones, ¿no? No Que podría. resuelve y de repente dice, señores, lamentamos decirles que este presidente es inconstitucional. No, porque entonces No podría, entraría, entonces, ya. no puede la sala de lo constitucional, y ellos lo saben perfectamente, obviar el artículo 72, que este ciudadano en su derecho político, en el caso de la candidatura del señor Elías Antonio Saca, optó al cargo público cumpliendo los requisitos, porque si no los cumplía, Romeo, no pudo haber competido. O sea, si nadie, y mucho menos si una sala tuviese la certeza de que hay un incumplimiento, debe de actuar inmediatamente y pronunciarse. O sea, sería un caos. Y yo lo mencionaba en un canal para que no vayan a... y el día de anoche me entrevistó, para hacerte muy específico, el periodista Emilio Correa. Yo le decía, entre los vaivenes, imagínate el caos que pudiera suceder, que un pueblo vota por una persona y el día de mañana viene, no, es que hoy sí ya revisamos y es inconstitucional. Eso no puede pasar. Y digo, no puede pasar al tenor del artículo 72 de la Constitución, y por eso a mí no me gusta lo que ha tomado como decisión la sala, pero aquí yo no puedo hacer nada. Es la presión ciudadana, es la lógica jurídica la única que debe de privar. Yo me atrevo, como ciudadano salvadoreño y como funcionario público, todavía están a tiempo. Yo creo que si el tribunal ha podido contestar en 13, 14 días aproximadamente lo que le ha sido requerido, y ellos han tenido este expediente a la vista de meses atrás, porque fue desechado ya la primera vez, estudiado por ellos, porque no era candidato el señor Elías Antonio Saca. O sea, no es algo nuevo, y el tribunal le ha dedicado horas, estudio, y tuvo la capacidad de ver la visión. Mucho más lo tendrá quienes son los que ejercen el control constitucional. ¿Están listos entonces, según tú, constitucionalmente, con todas las de la ley, los candidatos para participar en las próximas elecciones? Totalmente, y no tiene el pueblo por qué tener ninguna duda de eso. Walter, estaba leyendo de que el Tribunal Supremo Electoral está defendiendo su derecho de poder sancionar y sacar, obviamente, del aire algunos spots que se consideran dañinos para la imagen de los candidatos a la presidencia de la República. Fíjate que... Esta es una facultad que la defiende el tribunal, dice, porque hoy tenemos mejores herramientas que antes, ¿no? Yo creo que el nuevo Código Electoral y la nueva Ley de Partidos Políticos y una nueva actitud del Tribunal Supremo Electoral, porque eso nadie... Yo me recuerdo que aquí en este set decían, las demandas no se cumplen, no se procede, que vienen las demandas, y fíjate que quizás esto es la madurez institucional, y yo me siento muy orgulloso, a punto de cerrar el ciclo de mi vida como magistrado del Tribunal Supremo Electoral, de ver aquel tribunal que encontramos en el año 2004 con el magistrado presidente Eugenio Chicas, cuando yo fui presidente de la institución, y ver este Tribunal Supremo Electoral que tenemos ahora, en el cual hay audiencias públicas, en donde las partes llegan a contraponer con la presencia de la Fiscalía, de sus abogados, en los criterios cuando otro cree que le han pretendido dañar sus derechos, porque los derechos, el tribunal no está defendiendo sus derechos, y el tribunal es un Tribunal Supremo Electoral que actúa en base a la ley, y es en la tutela de los derechos de quienes se sienten ofendidos, dañados o mancebados, sus derechos electorales, acuden ante el tribunal revisa la ley, busca las configuraciones legales y actúa. O sea, eso es lo que está el tribunal haciendo, ejerciendo jurisdicción electoral. Y mira, Romeo, tú, a mí, tanto que han hablado del caso mío, yo he sido muy prudente. Esta es la primera entrevista televisiva que yo doy desde mi renuncia al partido Arena. Y lo he hecho con el tenor. Yo considero que mi derecho político como militante, como miembro de ese partido político, lo ejercí con toda la dimensión que lo pude hacer. Al desprenderme yo para siempre de esa institución política, porque lo he hecho yo no juego con estas cosas, 33 años le di de mi vida, entonces al romper eso, yo ya no tengo derecho de estar hablando de las interioridades de esa institución. Y más, fui recusado por ese tipo de situaciones. Yo creo que no tenían la razón, pero bueno, yo soy respetuoso. Fui recusado de 5 actuaciones en el Tribunal Supremo Electoral, las cuales de conocer ya terminaron esos casos. Son casos concretos de demandas de Arena contra Unidad o contra el FMLN contra ellos. Eso ya se cumplió, ya están en el trámite. Yo no conocí esos casos. Es más, desde el inicio yo pedí que no
no Aunque él quería conocerla. apartarte de todo el proceso Sí, electoral, pero eso ¿no? ya les dijo el tribunal que no, porque está fuera de orden, está fuera de todo derecho. Eso ya no voy a caer en esa pérdida de tiempo. Ya les Por dijeron cierto, que el no. Tribunal Supremo Electoral está siendo, no diría atacado, pero sí señalado por algunos sectores que hablan de la pérdida de credibilidad, que hablan de la transparencia, etcétera, ¿no? Yo lo que Del veo Tribunal que Supremo lo Electoral. hacen en una forma genérica. Ajá. Yo estoy explicando y dando mi cara como siempre lo he hecho y no es Fusades, yo a Fusades porque fue la que vi el último pronunciamiento de la parte de política de Fusades, en donde se hacía que un magistrado, la imparcialidad de un magistrado, o sea, es un poco ridículo. Refiriéndose obviamente a tu caso. Si no vamos aquí a tapar el sol con Claro. un dedo, ¿verdad? Ni a decir a ver quién fue. O sea, el magistrado presidente del tribunal es miembro de la dirección del FMLN. Nadie en su sano juicio, en la lógica de este país, va a dudar que el magistrado presidente piensa como el FMLN, actúa como el FMLN, o sea, quiere lo mejor para el FMLN, desea lo mejor para el FMLN, y no puede nadie venir a exigirle porque la Constitución se lo permite. En la situación mía era diferente porque yo lo que no estaba es de acuerdo con una política interna de lo que era hasta entonces mi partido. Es que estar en un partido da derechos, y los derechos son a acompañar o a disentir. Nunca se entendió eso, entonces yo digo, para bien de este proceso electoral, yo corto mi relación con esta institución política y de ahí en adelante yo ya no tengo derecho a opinar. Y no hay que confundir que Walter Araujo, el ciudadano salvadoreño, entonces pueda acompañar una iniciativa ciudadana y una presión ciudadana para que se nos explique qué pasó con un donativo de $10 millones de Taiwán. Que el señor involucrado en eso sea miembro de un partido político no es culpa ni tuya, Romeo, ni mía. O sea, que el ciudadano Walter Araujo esté de acuerdo que por primera vez en El Salvador se está investigando a profundidad la forma en la que se hicieron las privatizaciones, se ejecutaron, no las leyes. Si es que aquí no son las leyes las que hacen las cosas, son los que ejecutan las leyes los que ponen en entredicho. Y yo no sé si tiene razón o no tiene razón, pero para mí es un éxito del proceso que funcionarios que se creían, o exfuncionarios que se creían intocables, hoy concurran ante la presencia de una juzgadora, o sea, de una jueza, ante los peritos de ese tribunal de justicia y tengan que rendir explicaciones. Si los asiste la razón, la justicia lo determinará. Si no los asiste la razón, eso no tiene nada que ver con política partidaria. O sea, eso es simplemente como salvadoreño y como funcionario, yo estoy aplaudiendo la evolución democrática que está dando nuestro Muy bien, país. vamos a hacer la primera pausa comercial. Sí, este es un tema que no se puede obviar, es un tema de transparencia, es un tema que da dos oportunidades, ¿no? Este tema de los 10 millones, Claro, estoy diciendo. claro. Da la oportunidad de demostrar que hay una culpabilidad, pero también al acusado le da la oportunidad Que de demostrar inocente. que no es culpable, Claro. que es inocente, que no es cierto que se haya perdido y se haya desviado esos 10 millones de dólares, al igual que lo que está sucediendo en el caso de Selenel, ¿no? Da la oportunidad también a los acusados de defenderse en los tribunales y de salir libres si es que no son culpables o de pagar una pena si es que resultan ser culpables después de este juicio que se ventila en los tribunales respectivos. Vamos a hacer la pausa, regresamos. Muy bien, estamos de regreso conversando con Walter Araujo, magistrado del Tribunal Supremo Electoral. Walter, tú decías, ¿no? El hecho de que yo sea magistrado del Tribunal Supremo Electoral no me quita mi derecho también de pronunciarme en favor de que se esclarezca el tema de los 10 millones de dólares, que es un tema que lo ha venido desarrollando el presidente de la República, que ya se ha conocido algunos documentos. El presidente dijo durante su programa del sábado, mire, yo no estoy diciendo que el señor Flores es culpable, pero sí estoy diciendo que hay un reporte de actividades sospechosas que fue solicitado por la Fiscalía General de la República y que sí está en manos de la Fiscalía General de la República, que podría llevar al final, obviamente, a una investigación más seria, ¿no? A ver, tú que has leído, me imagino, ya el documento, que por lo menos lo habrás visto a través de algunos medios de comunicación, ¿le ves robustez a esta situación? ¿Ves que en realidad amerita
impulsar, empujar una investigación o se trata algo más sobre Mira, la contienda electoral? Primero vamos a ser justos en esto y tú lo señalaste perfectamente. La presunción de inocencia para todo ciudadano corre igual. O sea, Paco Flores Pérez es inocente mientras no se pruebe por parte del Estado salvadoreño lo contrario. O sea, eso quiero dejarlo con toda la claridad. Paco Flores Pérez, nadie puede venir y decir, ni nadie hasta este momento que yo he escuchado, o sea, dentro de la lógica, pues, de la decencia, de los principios normales del país, está diciendo que es culpable. Yo creo que lo que debe hacer el ciudadano Paco Flores Pérez es simple y sencillamente contestar una serie de preguntas que tenemos todos los salvadoreños, Romeo. En primer lugar, si existió esa famosa, a mí no me interesa lo del Departamento del Tesoro de Estados Unidos, mira bien la ruta que tiene el Departamento del Tesoro de los Estados Unidos. En el caso de Miguel Ángel Rodríguez, con fondos de Taiwán también, sale Costa Rica, sale involucrado en un proceso de esos fondos taiwaneses y termina encarcelado. Caso del expresidente de Guatemala, Portillo, el expresidente Portillo, por mover esos fondos a cuentas a nombre de él, al tiempo lo procesan y está preso en los Estados Unidos, o sea, no en Guatemala, en Estados Unidos. Ese caso es este caso de eso del Departamento del Tesoro, eso es problema de los Estados Unidos de Norteamérica y ellos tienen toda la libertad de procesarlo, no procesarlo, de procesarlo hoy, mañana, pasado mañana, cuando les caiga bien Paco Flores Pérez, cuando no les caiga bien Paco Flores Pérez. Es soberano de los Estados cuando Unidos. sea el momento, si es que así es, ¿no? Es no que no tanto que les caiga bien o no les caiga bien, por eso, cuando sea el momento. Lo que quieran los gringos. Digo, en caso de que se deduzca una culpabilidad. Es que eso es así, es un acto soberano de un Estado. Eso no nos debe de interesar a nosotros, los salvadoreños. Aquí lo que ha existido, y eso es lo que a mí me interesa como salvadoreño, que Paco Flores Pérez nos diga si existió un donativo de 10 millones de dólares en su gobierno, del gobierno de... Yo por qué le voy a preguntar al gobierno de Taiwán. Si el gobierno de Taiwán fue generoso en regalar ese dinero para el Instituto de Libertad y de Desarrollo, para las víctimas del terremoto. Yo todavía no sé ni eso, ni tú lo sabes. O sea, yo he escuchado lo que ha señalado el señor presidente. Mire que no es Juan Pérez Gómez que va por ahí, ¿verdad? No, al que ha señalado el presidente es a Paco Flores Pérez, lo ha señalado de que en su gobierno, el gobierno de Taiwán hizo un donativo de 10 millones de dólares y que esos se emitieron a través de cheques y esos cheques nunca ingresaron a las arcas del Estado. Entonces, ¿qué es lo primero para que él limpie su honor? Que diga, ¿existieron Paco Flores Pérez esos 10 millones de dólares del gobierno de Taiwán como un donativo? ¿Sí o no? Pues si él dice no, ahí se termina el problema. Perdona, una ignorancia, y lo reconozco. A ver, ¿dónde está el delito en esto? ¿En dónde? Imagínate que Taiwán le dio 10 millones de dólares al gobierno de El Salvador para las víctimas del terremoto. O para una institución. ¿O se lo dio al gobierno de El Salvador? No, sí se lo entregó, por eso eso es lo que tienen que averiguar las autoridades correspondientes. A mí eso es lo que me interesa. Estos 10 millones que le dio Taiwán, ahora, si vino Taiwán y le quiso regalar 10 millones de dólares a Francisco Flores Pérez, pues que diga Francisco Flores Pérez, diga Paco, que le regalaron los taiwaneses 10 millones de dólares. Y ahí quedará entre el gobierno de la República de El Salvador y el gobierno de la República. ¿Tú crees que él debería de aparecer y en vez de decir lo que dijo, ¿no? Sí. Decir, miren señores, les voy a desmenuzar, como diríamos, dónde están estos 10 millones. La primera pregunta, que se los dieron o no se los dieron. La primera pregunta lógica, Romeo, pero Paco, si no existen los 10 millones, me contaron que ya no está por aquí, por El Salvador, unos amigos míos, o sea, pero cuando venga de regreso, ¿qué cuesta decir si existen los 10 millones? Y aquí están. O sea, sí, fíjate que vino un donativo y venga a tu programa y te diga a ti, no, sí, Romeo, fíjate que sí existieron, fue un donativo que vino para tal cosa, reorientamos los fondos y los trasladamos para esto como una decisión, y aquí está, y estos fondos, como si son fondos del gobierno, van a entrar en un proceso de auditoría y liquidación y aquí están los finiquitos de esa huella correspondiente. Esa es una opción. Otra opción es, sí, pero a mí me lo regalaron los taiwaneses. ¿Para qué? Para lo que yo quisiera. O sea,
que lo diga, y entonces luego habrá que hacer la consulta del gobierno de Taiwán si se lo regaló a él. Si vinieron para una campaña política, ya no es mi punto ni nada. Yo creo que la pregunta es básica. ¿Existen, Francisco Flores Pérez, expresidente de la República, un donativo de $10 millones del gobierno de Taiwán para el gobierno de El Salvador a X programa? Ese es el primer punto. ¿Tú no crees que por transparencia el gobierno de Taiwán debería decir, señores, en efecto, ¿no? En tal fecha, en tal época, durante tal administración, se hizo un donativo de $10 millones al gobierno de El Salvador? El gobierno de Taiwán no tiene porque no es el acusado. Si el, no, gobierno, claro, si el gobierno de Taiwán no dio un donativo, ¿por qué vamos a venir a ir a perseguir o a demandarle al que generosamente le regaló a las víctimas de algo? Sino más bien decir si en efecto, o sea... Sí, pero no es un acto de transparencia no es de la... demandar al gobierno de Taiwán, no es ni perseguir al gobierno de Taiwán, sino más bien decirle, señores, por eso, yo creo que el bríndennos la información. Por eso no me gusta a mí, como ciudadano, la respuesta de decir, no me ha demandado ni el gobierno de Taiwán, no me ha demandado ningún ministro del gobierno de Taiwán. No, si es que el hecho notorio, y yo le aconsejo a los amigos televidentes, valga el comercial para estos medios, porque me parecen dos artículos interesantísimos, hay que leer. Uno, el que escribe, y sobre todo en estos casos de carácter judicial, Lafit Fernández en diario1.com, y el otro Joaquín Villalobos en el periódico digital La Página. Dos artículos muy importantes. Pero Romeo, yo creo que llegó, y otro, por cierto, hay que leer también la carta de Paolo Luers, donde Paolo le dice, creás o no en el presidente Funes, estés de acuerdo o no estemos de acuerdo con él, que creamos que está así o no está así. O sea, lo que no podés evadir, Paco Flores Pérez, es contestarle al país, contestar qué tenés que ver con eso, y si nada tenés que ver, decilo. O sea, esa es la forma de contestar este caso, y no tratar con lo que está sucediendo en El Salvador, que hay periódicos hoy en los cuales la noticia no aparece nunca que hay 10 millones y la demanda, y aparece la respuesta de los demandados. Es que hoy el periodismo ha cambiado en El Salvador. Dijo recientemente a un medio de comunicación, reto al presidente, oye bien, reto al presidente Funes a que demuestre mi culpabilidad, dijo de alguna manera, ¿no? No dijo, voy a demostrar yo mi inocencia. Él dijo, demuéstreme por favor, señor presidente Funes, de que tiene razón usted, y dónde están las pruebas de que yo he desviado esa cantidad de plata. Pues yo creo que él tiene toda la oportunidad, está desaprovechando la oportunidad de lucirse, ¿verdad? Ya lo hubiera hecho, de lucirse grandemente como ciudadano, como exfuncionario del primer nivel que fue, demostrándole a los salvadoreños que nada tiene que ver. Ya es un consejo, para que no digan que no lo quiero, ¿verdad? Que no digan que después no lo quiero, es un consejo sano que le doy a él yo. Yo sinceramente, pues yo trabajé cerca de él en su campaña, lo conozco muy bien. O sea, pero aquí no es de cariños o de amor, de odio o de desamores. Esto se trata de un cuestionamiento de carácter público. Como dicen, ¿verdad? No quita cariño en tu caso. ¿Verdad? No quita cariño. Como yo le tengo aprecio, le digo que presente y se defiende. ¿Cómo va el proceso, el calendario electoral ya para, porque vamos a ir a la pausa y cuando regresemos pues, tendremos tiempo para que tú puedas responder algunos comentarios? ¿Cómo va el calendario electoral? Mira, todo va apegado a lo que ha sido una planificación de más de 2 años. El tribunal ya tiene una experticia, el tribunal lleva todos sus procesos al día, en orden, ya tenemos transmisión de resultados, ya se va a hacer la primera prueba, ya tenemos el proceso de impresión de papeletas de votación con un costo sustancialmente menor ahora que ha habido competencia, ya tenemos listo la logística, ya tenemos los centros de votación definidos para el país, están con toda la claridad, habrán 1.593 centros de votación pendientes, y son 1.592 por aquella gran urna que hacemos para los salvadoreños que habitando en los Estados Unidos, pero están en el padrón electoral de El Salvador. Esos están en una sola urna, pero si no serán 1.592, y si existe esa 1.593, 10.446 juntas receptoras de votos. O sea, todo está listo, Romeo. Ya hay candidatos, hay campaña electoral, el tribunal está regulando lo que tiene que, ante la petición de ciudadanos o de partidos políticos, lo que tiene que regular. Y como te repito, lo que sucede es que hoy la materia electoral no es lo único.
único que vive el país Mira, como antes en a propósito elecciones. de regular, se quejó doña Milagro Navas porque dijo, me quitaron la bandera de Arena del Redondel, Roberto Aguizón, dijo, ¿no? Que el Tribunal Supremo Electoral había ordenado mira, el retiro de esa bandera. fíjate que el tribunal ha sido tan justo. ¿Sobre la base de qué? Del artículo que prohíbe la utilización de los símbolos patrios en el uso político electoral, de la propaganda electoral. Así le quitamos también, no le quitamos, ante la denuncia de Arena, el FMLN tenía unos grandes carteles y mopis, ¿cómo se llaman esas cosas? Mupis, en donde aparecía la banderita del Salvador. El tribunal dijo no puede utilizarla y le ordenó al FMLN y le retiró más de 75 vallas, más de 350 mupis también, lo retiró. ¿Ves? O sea, no le he oído al FMLN acusarnos de... hicimos el cumplimiento de la ley y en este caso, esa también estaba un terreno municipal de un fondo, mejor dicho, una propiedad municipal con la utilización de propaganda política. Eso es lo que ha hecho el tribunal equilibradamente cuando van denunciando y luego dicen, pero también en tal lugar, presenten la demanda, que igualito lo vamos a retirar en donde lo encontremos. Vamos a hacer la pausa comercial, regresamos esta mañana conversando con Walter Araujo, magistrado del Tribunal Supremo Electoral. Volvemos. Algunas cosas o algunas novedades que tendrá estas elecciones presidenciales del año 2014 que se van a celebrar el 2 de febrero es, bueno, primero que van a votar los salvadoreños en el exterior, no la cantidad de salvadoreños que hubiésemos querido que participaran y que legitimaran aún más este proceso electoral, y segundo es que habrá voto residencial ya a nivel nacional, que fue un experimento que se ha venido desarrollando y arrastrando ahí, que llevó varios años consolidarlo, pero esos son dos elementos importantes. ¿Cómo podría repercutir esto en los resultados? Bueno, simple y sencillamente habrá, ojalá que así sea, más gente votando y entre más salvadoreños votemos, más se legitima el presidente, el próximo presidente y vicepresidente de la República, ¿no? Sí, Romeo, es esas satisfacciones que te decía de carácter institucional. 0 voto residencial cuando llegamos hace 10 años, nos comprometimos a desarrollarlo gradualmente, adaptar sin sobresaltos el sistema y ves que no ha habido ningún problema. Nadie ha alegado que por el voto residencial ha perdido elecciones o ese tipo de cosas. Empezamos con un plan piloto de 7 municipios en diferentes zonas del país, luego el departamento de Cuscatlán más los 7 municipios, luego la mitad del territorio nacional y hoy culminamos llevando a través de estos 1.500 y tantos centros, 1.523 centros de votación, lo que será esta gran fiesta cívica. Ese es un paso trascendental en favor del elector, de la ciudadana y ciudadana. A mí me partí el alma, porque yo he sido político y he caminado las campañas políticas y las elecciones en mi país, ver a ancianos caminar 15 kilómetros para lograr salir al pick-up, ir a la cabecera municipal a ejercer ese derecho ciudadano. Eso ya no va a pasar y vamos a ir cada día más. Esto no termina aquí. O sea, esto va acercando a los núcleos poblacionales más y más las urnas, hasta que prácticamente se convierte en un despliegue nacional con el transcurrir de los años, en donde tú no tienes que caminar más de 100 metros, 150 metros de tu casa para ir a depositar. A eso vamos a llegar, pero esto, lo que ya tenemos, alivia grandemente, ya no hay esa grande, y quita esas movilizaciones, los acarreos, fomenta la democracia, la vigilancia de la misma ciudadanía de la localidad, que no lleguen personas foráneas a votar a sus centros de votación, a sus comunidades. Esto fortalece los sistemas democráticos. Yo me siento muy contento, satisfecho de eso. Y lo otro, el voto en el exterior, tú lo señalas, un voto en el exterior, el cual no tuvo la respuesta, la respuesta la ha dado el ciudadano. Creo que falta la cultura, la información necesaria, y este es el inicio de lo que va a ser el mejor mecanismo en América Latina. Mira lo que te estoy diciendo. En América Latina, para tratar el tema de voto residencial, México fracasó, invirtió miles de millones de dólares en desarrollar el voto residencial y no llegó ni el 1%, ni el 0.5% de los que estaban llamados a votar. Honduras fracasó, República Dominicana fracasa en este tema. En El Salvador hemos tomado por una modalidad que yo te aseguro que va a dar
a un costo es distinta la modalidad. Menor. Es que nosotros vamos a votar por correo. Le va a llegar a su casa al ciudadano la papeleta de votación, la va a meter en el sobre sin costo alguno y la va a enviar al país. O sea, esto es verdaderamente un síntoma de que nuestra democracia va ejerciendo. Y el otro elemento que ya está consolidado, yo, Romeo, yo no tengo por qué comprometerme con nada. Yo he dado mi voto para que tengamos el sistema de transmisión de resultados más eficiente de América Latina al ínfimamente menor costo. O sea, te aseguro que a las 7 de la noche, a más tardar, sabremos quién es el presidente de la República, si hay un ganador en primera vuelta, o qué contendientes pasarán a la segunda elección. Sin temor a equivocarme. Y aquí no es que vengo yo a comprometerme, no, si ya lo probamos. La confiabilidad que se tiene en el sistema. Es lo que hemos desarrollado un sistema, recuérdate la elección del presidente Funes, a las 9 de la noche ya teníamos presidente electo, cuando yo era presidente en el año 2009, hoy con la presidencia de Eugenio Chica teníamos a las 11 de la noche, las alcaldías como San Salvador ya sabían a las 7 de la noche quién había ganado y teníamos toda la Asamblea Legislativa a su distribución por partido político y el 90% de quiénes eran los diputados. Eso le da certidumbre al proceso, ¿no? Porque ahora mismo estoy recordando lo que pasó en Honduras. Mira lo de Honduras. Tardó un poquito. Yo fui observador en Honduras. Tardó unas horas el tribunal, digamos. Unas horas. Mira, al siguiente día se estaba conociendo. El problema, no, al siguiente día tenían a las 12 del mediodía el 40%. O sea, ¿qué te genera eso? Yo vi un proceso limpio en Honduras. La gente votando ordenadamente, el conteo ordenado, sin reportes de desórdenes. Pero cuando tú no tienes esa información en la inmediatez, da esa mala vibra al proceso electoral que la ocasiona que el que no ganó empieza a cuestionar todo en el proceso porque le das la oportunidad. Yo creo que eso no existe en El Salvador, ni va a existir. Vamos de nuevo como Tribunal Supremo Electoral y lo repito, yo termino el 31 de julio, voy a cerrar este ciclo de mi vida sabiendo que he contribuido a desarrollar más mi país. Walter, te comento que el día de ahora comenzamos nuevamente una generación de intercambio de enlaces con la Radio 102.9, con Tony Cabezas, que se encuentra principalmente ahí. Esto lo hicimos antes con la Radio 102.9 también, Tony, y nos agrada mucho volver a retomarlo. Temprano, como a las 6:15, hicimos un enlace para compartir los titulares entre ambos medios de comunicación. Ahora, nuevamente te saludo, Tony, ¿cómo estás? ¿Cómo transcurre tu mañana? Pues muy bien, ya contactamos desde muy temprano, los programas han transcurrido y bueno, veo que estás ya con tu invitado, Walter Araujo. Nosotros estamos en la presentación del nuestro, que como lo anticipábamos, es el escritor y columnista de la prensa gráfica, Giovanni Galeas, que está aquí con nosotros, y estamos a punto de abordar el tema eminentemente electoral, hablando de esta reunión que tuvo Florentín Meléndez, presidente interino de la Corte Suprema de Justicia, entiendo, magistrado, con el organismo colegiado durante el fin de semana. Y nos sorprendió, digamos, los acuerdos a los que llegaron o lo que ahí se abordó. Decíamos, van a permitir participar al candidato por el Movimiento de Unidad, Tony Saca, pero queda pendiente una resolución sobre demandas que han interpuesto contra su candidatura. ¿Podría ampliarnos un poco esto e incluir también aquí a Giovanni Galeas, nuestro invitado, en esta conversación? Aunque eso suena, vamos a permitirle, darle permiso, o sea, como quien dice, mire, vamos a ayudarle, ¿no? Yo no sé si así se debe interpretar eso realmente, Walter. Gracias. Cuando se habla de la decisión de la Corte Suprema de Justicia. Gracias, un saludo a Giovanni, un saludo a Tony. Un saludo, Walter, un saludo, Romeo. Yo creo que este caso lo estamos platicando con Romeo. Ajá. En primer lugar, yo creo que el anuncio de la Sala de lo Constitucional, que quiero aclararte, Tony, fue el viernes a las 13:30, una reunión entre el magistrado presidente en funciones de la Sala de lo Constitucional y el presidente del tribunal. Posteriormente, el presidente lo invitó a visitar al tribunal en pleno, porque estábamos en sesión, y ahí nos comunicó, no hay un acuerdo, aquí no ha habido negociación, es una decisión de la Sala de lo Constitucional. Esto que ahora ya es público, y ahí gracias a Dios ha sido público por sus propias palabras y no porque uno de nosotros lo haya hablado primero. Él nos comunicó en nombre de la sala que habían tomado la decisión de resolver hasta después de las elecciones. Yo le explicaba, Tony y Giovanni, a Romeo esta mañana, que a mí no me gusta esa decisión que ha tomado la sala. No me gusta porque creo que no es lo que se debe de hacer.
la justicia no solo debe de ser justa, valga la redundancia, sino que debe, le decía Romeo, debe de ser oportuna. Pronta. Pronta y oportuna. Y aparte de eso, de que si nos parece, no nos parece, creo que hay un asidero que hay que anunciárselo al país. La decisión de la Sala de lo Constitucional lo que hace, aparte de que el tribunal hoy le va a contestar con argumentos sólidos a la Sala de lo Constitucional, que esa candidatura es totalmente legal y constitucional, quiero explicarte, Tony y Giovanni, que el artículo 72 de la Constitución, al tomar esta decisión la Sala, no hace más ya que decir: Tony Saca, Elías Antonio Saca, es candidato y puede ser electo presidente de la República con todas las de ley, porque el artículo 72, como bien lo apuntaba el licenciado Florentín Meléndez, magistrado presidente en funciones de la Sala de lo Constitucional, le da en los derechos políticos del ciudadano, en el artículo 72 dice, 72 son: 1, ejercer el sufragio. Bien apuntaba Florentín que había que permitirle al pueblo votar, pero también el mismo artículo 72 le da al derecho político del ciudadano, en el ordinal tercero, optar a cargos públicos cumpliendo con los requisitos que determinen esta Constitución y las leyes secundarias. O sea, si llega ese candidato inscrito por la máxima autoridad, contestada a la Sala las visiones del demandante que no tiene razón, por el máximo organismo, lo dejan participar, esta candidatura lógicamente adquiere toda la característica de constitucional y ya no habrá absolutamente nada que hacer. Tony, ¿qué te parece si escuchamos a Giovanni, ¿no? sobre este tema? Movemos ahí la cámara para enfocar a Giovanni. Giovanni, las implicaciones políticas de todo esto, amén de todo el tema de reglamentos, leyes y artículos y esas cosas. Bueno, en una entrevista que concedió este día a la prensa gráfica, o ayer, Félix Ulloa decía que con este tipo de decisiones la Sala de lo Constitucional están generando hechos políticos que alteran el escenario electoral. Es evidente que aquí hay algo errático, aquí hay algo que no es fácil de entender como actitud por parte de los magistrados de la Sala de lo Constitucional, puesto que en lugar de quitar la incertidumbre del proceso que había generado que solo admitieran la demanda contra Tony Saca, ahora generan más incertidumbre al decir, bueno, pero después vamos a resolver cómo primero voten los electores y ahí después nosotros decidimos quién realmente puede ser presidente del país. Esto yo no lo entiendo, no se vale, lo miro sumamente errático y miro que sí hay una consecuencia política de una decisión de este tipo donde la justicia no ha actuado ni pronta ni oportuna. Giovanni, estoy leyendo textualmente, según Meléndez, emitir una sentencia definitiva en estos momentos en que está avanzado el proceso, dice, electoral para elegir al próximo presidente y vicepresidente puede causar un trastorno sustantivo y entorpecer el derecho de votar a los ciudadanos. Ese es el argumento que él y hacerlo escribió, después, ¿no? Romeo. No, hacerlo después, si la gente vota. Yo lo he hecho honestamente, le decía a Walter, a mí me parece que es bien complicado esto, de repente, imagínate. A ver, veamos escenarios. Sí, cualquiera de los tres sale electo y de repente va a decir, mire, perdone, hasta hoy me doy cuenta que este presidente es inconstitucional. Sí, ¿no? O sea, es incertidumbre, yo comparto con Giovanni esto. Exactamente, puede suceder que, porque Tony Saca tiene posibilidades reales de llegar a la presidencia. ¿Qué tal si gana? Y luego viene la sala de... O cualquiera de los tres, ¿sí? Cualquiera de los tres. Entonces, esas son las preguntas que están sobre el tapete, magistrado Walter Araujo. ¿Qué pasaría ahí? Sí, es por eso que yo estoy haciendo, y pónganle atención al artículo 72. Yo en lo personal lo he sostenido aquí en este programa esta mañana. La sala todavía está a tiempo y debe de resolver en la prontitud. Mira, si como Tribunal Supremo Electoral hemos conocido en 13 días el proceso, hemos deliberado ahora y hoy vamos a tener lista nuestra contestación, más razón la sala que ha tenido este expediente con mayor cantidad de tiempo. Ya le contestó el señor Elías Antonio Saca porque él nos trasladó la contestación al tribunal que le había hecho a la sala. Ya le va a contestar el día de mañana, vence el plazo de la Fiscalía General de la República, igual que el de nosotros. Tiene todos los elementos y lo más lógico es que decidieran desde ya. Y ya hablaron los constituyentes también, Walter. Yo creo que la candidatura es lo suficientemente sólida y por eso hago el referencia al artículo 72.
Si ese derecho político ciudadano se concreta en el hecho de llegar al evento electoral, absolutamente nadie, es imposible, o sea, que venga a revertir otro tipo de situación. Esa candidatura ahí va, o sea, ojalá resolvieran antes, o sea, eso sí, yo se lo pido a la sala como ciudadano, como funcionario público, pero en todo caso, yo creo que todos debemos de ir a concurrir y votar por el que más yo quiero queramos. hacer una pregunta, Giovanni, ya para ir cerrando este enlace. Giovanni, esta decisión que no ha tomado la sala, ¿no? ¿Puede inducir al voto a determinado candidato? Es que mira, Romeo, pasó algo en el campo cuando la sala decidió admitir la demanda contra Tony Saca, eran 2 demandas creo, cuando decidieron admitir y se anunció, se admiten demandas, pero se desestiman las presentadas contra Norman Quijano y contra Salvador Sánchez Serén, entonces era como poner al candidato Saca con una 45, su candidatura con una 45 en la cabeza, y en El Salvador profundo, sobre todo donde no llega mucho la información, los activistas políticos hicieron ver que la admisión de la demanda constituía ya una inconstitucionalidad de esa candidatura, y entonces decían los activistas, sobre todo de Arena, bueno, ¿y para qué van a ir a votar si ya la sala dijo que Tony Saca ya no va? Entonces, de entrada le hicieron un daño enorme a la candidatura de Tony Saca, y no se vale eso. Es irrespetar el principio de igualdad. Es lo que han hecho ahora también, irrespetar el principio de igualdad. Claro, por eso te preguntaba si podía inducir al voto, ¿no? Al final, totalmente. Aunque puede sonar descabellado para algunos, ¿cómo es que la sala puede inducir? Por supuesto, No, que cualquier decisión, no solo de la sala, sino una decisión de otro tipo. Se puede dar a interpretaciones peligrosas, por eso digo que ojalá resuelvan. Imagínate también que eso muestre y haga que un pueblo muestre su rebeldía ante este tipo de cosas y haga lo contrario de lo que pretenden los que... O sea, yo creo que lo más sano es que pronto, lo más pronto posible, resuelvan esta situación. Bueno, muchas gracias Giovanni, Tony, también muchas gracias. Un saludo para ti hasta la radio 102.9. Qué gusto, igual, Romeo, haber iniciado estos contactos que serán todos los días. Ahí los vamos a ir afinando, por supuesto. Y un gusto saludar también a tus invitados, en este caso a Walter Araujo. Saludos, saludos Walter. Desde gracias, Radio 102.9. Aquí continuamos nosotros Walter, con esta también, entrevista. muchas gracias Walter por haber estado con nosotros y por haber dado tu opinión respecto a estos temas que son de interés nacional. No, gracias Romeo, y como repito, es primer programa que vengo desde mi salida pública de Arena, pero aquí estamos a la orden y vamos a seguir asistiendo a los medios de comunicación. Bien, hacemos la primera pausa, vamos a hacer la última pausa antes de regresar ya para el cierre de Hechos AM aquí en Canal 12. Volvemos. Ahora tú también puedes ser dueño. Fede Cases presentó